Bien, en esta oportunidad vamos a presentar un video especial sobre un tema tan importante también, sobre parte de la bioquímica que es las biomoléculas orgánicas. Por lo tanto, vamos a compartir en pantalla con ustedes para su mejor entendimiento y comprensión y lo tenemos listo entonces. Cuando hablamos nosotros de la composición de nuestro organismo, hablamos de los bioelementos y las biomoléculas. Entonces, ¿a qué llamamos biomoléculas? A la unión de dos o más bioelementos. Y bioelementos se llaman así porque están formando también parte de los organismos vivientes. Dentro de las biomoléculas orgánicas tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas, las enzimas y las vitaminas. Entonces el día de hoy a estudiar a cada uno de ellos. ¿Ve? Y también tenemos a los ácidos nucleicos. En esta oportunidad vamos rápidamente a ver en qué consiste los glúcidos. Los glúcidos son llamados también azúcares o carbohidratos o hidratos de carbono también. Son moléculas formadas básicamente por tres elementos, por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Por eso que están formando parte de organismos vivientes. Además, estos son considerados como sustancias que un principio se las denominó de hecho hidratos de carbono por el tipo de composición, porque siempre trataban de servir como compuestos orgánicos para facilitar oportunidades de crecimiento de las plantas, presencia de humedad de las plantas, abono de las plantas, debido a la presencia de agua en su composición. Es conocido también con el nombre de glúcido. ¿Por qué? Porque automáticamente sabemos de que existe un azúcar más común dentro de los seres vivos, que es la glucosa. Entonces, debido a esta cantidad de azúcar o a este azúcar más simple y conocido, proviene el nombre de glúcidos. En algunas plantas se puede encontrar, por ejemplo, en algunas plantas verdes, también en las algas y algunas bacterias, también son producidas en el proceso conocido como fotosíntesis. Se sabe muy bien que este proceso de fotosíntesis es la unión de savia bruta y savia elaborada en una planta, ¿no es cierto? La savia bruta que proviene desde el suelo, la recolección de sales minerales y agua conducidas a través del xilema o vasos leñosos hacia la parte superior de la planta. Y de la parte superior de la planta, pues viene la presencia de los rayos solares y el dióxido de carbono, unidos entre ellos, todos forman la savia elaborada. Entonces existe el proceso fotosintético. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro trabajo y tenemos en esta oportunidad, queremos ver de cómo se clasifican estos carbohidratos, o llamados también glúcidos o hidratos de carbono. Se dividen en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Por qué motivo se llaman monosacáridos? Los monosacáridos son los azúcares más sencillos que existen en la naturaleza. Es decir, no tratan de hidrolizarse. ¿Y por qué se dice no hidrolizarse? Porque no se descomponen en otros compuestos más simples. Son los más pequeños. No tienden a dividirse. Están comprendidos entre los 3 a 7 átomos de carbono. Y siempre se considera en química, para contar la cantidad de carbonos, siempre se considera simbólicamente o empíricamente la letra N.
Y para nombrar a estos compuestos, a estos monosacáridos, llamados también glúcidos simples, se termina en un sufijo oso o osa. Por ejemplo, glucosa, ¿no es cierto? Y vamos a ver acá, tenemos, por ejemplo, esta división de los monosacáridos en compuestos, ya los mencioné, entre 3 a 7 carbonos, llamados de esta manera, como triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. ¿A qué se refiere? Se refiere a la cantidad de carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5, 6 y 7 carbonos. Entonces, a ellos se los llama los monosacáridos. Consideremos lo de que las triosas, aquellas que están formadas por 3 carbonos, son abundantes en el interior de la célula de cada uno de los organismos, ya que son metabolitos intermediarios de la degeneración de la glucosa. Por ejemplo, ahí tenemos dos sustancias que son totalmente ricas en azúcar, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Quiere decir la combinación, la primera entre glicerol y aldehído, que son compuestos orgánicos, y el siguiente entre una sal y la acetona. Quiere decir la combinación de dos sales. Entonces, ahí podemos identificar de que tenemos la presencia de 3 carbonos, con la dependencia, con la desintegración de o la liberación de moléculas de agua. En caso de la pentosa, son conocidos como glúcidos o azúcares, pero aquellos que ya tienen 5 carbonos. Por eso se dice pentosa. Y dentro de ellos tenemos a la ribosa y desoxirribosa, ¿cierto? Y muy bien lo conocemos nosotros de que estos, el ácido ribonucleico o desoxirribonucleico están donde formando parte de los ácidos nucleicos. Y aparte también participa otra, la llamada la ribulosa. Esto sí participa también directamente en el proceso de fotosíntesis. ¿Qué haciendo? Tratando de fijar o asimilar el dióxido de carbono. ¿Proveniente de qué? De la respiración de los animales. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de otro término de las hexosas, estos son considerados así porque en su composición están conformados de, ¿cuántos carbonos? De 6 carbonos. Entre ellas, por ejemplo, tenemos muchísima facilidad, mucho interés dentro de la biología, ya que nos apoya a nuestro organismo, pero en su consumo determinado. Tenemos ahí, por ejemplo, la glucosa, que esa glucosa está dentro de nosotros, creada por las sustancias ácidas de nuestro estómago y de todo nuestro organismo. Tenemos también la galactosa, que es un azúcar simple, y la fructuosa, que es azúcar de frutas, totalmente nutritiva para el organismo humano, pero en pequeñas proporciones. Tenemos ahí, por ejemplo, la glucosa. Si nos damos cuenta, la glucosa está formada por una cierta cantidad de los 3 elementos que se mencionó. Está formado por 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrógeno y 6 moléculas de oxígeno. Es considerado, este azúcar es considerado como el principal nutriente de las células del cuerpo humano a las que llega a través de la sangre. La sangre dentro de nuestro organismo se encarga de conducir, se encarga de irrigar a todo el organismo, conduciendo este azúcar, llamada la glucosa. La glucosa, pues, es un monosacárido cuya molécula contiene el grupo aldehído y 5 hidroxilos. ¿Y por qué decimos aldehído? Porque tiene la presencia de un doble enlace, le voy a indicar doble enlace unido a un oxígeno. Por eso es un grupo aldehído. ¿Y por qué hidroxilos? Porque tiene grupos OH.
porque tiene grupos OH. Y ahí lo podemos identificar. 1, 2, 3, 4, 5 grupos OH. Por eso se caracteriza la glucosa. ¿Bien? Pasamos a la segunda. Tenemos la fructuosa, que es un azúcar de frutas, que nosotros lo encontramos en una diversidad de frutas que podemos consumir. Es el azúcar de las frutas ácidas que forma parte de la sacarosa y también se encuentra en la miel. Es soluble en agua y su poder edulcorante es muy alto, quiere decir que es muy dulce, ¿no es cierto? Esto también, si nos damos cuenta, en su composición química, a través de sus fórmulas químicas, podemos identificarse también de que tiene un grupo aldehído unido con doble enlace entre un carbono y un oxígeno, y luego también tiene 5 moléculas de el grupo hidroxilo, ¿cierto? Ahí tenemos, ¿y a qué llamamos el grupo hidroxilo? A la presencia de los grupos OH. Bien, entonces, pasamos a la galactosa. La galactosa es también un monosacárido resultante por desdoblamiento, ya por síntesis, por reducción, ¿de qué? De la lactosa, del azúcar de leche. ¿Ah? No se encuentra libre en la naturaleza, pero forma parte ya de nuestro cerebro. Quiere decir que nuestro cerebro, a través de las neuronas, son aquellas que elabora estas sustancias. ¿Por qué? Por reducción o desdoblamiento del azúcar de leche, desde la llamada lactosa, ¿no es cierto? Esto, en cambio, ya está formado por dos compuestos provenientes o participantes de los ácidos nucleicos, de estos que los llamamos como la ribosa y la desoxirribosa, encargadas de mantener ya la presencia de estímulos. ¿Para qué? Para tratar de generar respuestas rápidas a preguntas o a cualquier situación que se presente en un momento determinado. Bien, sabemos muy bien que la ribosa es aquel que se encarga de mantener genes o de transmitir genes hereditarios. Y la desoxirribosa participa, pues, como un canal de transmisión en el almacenamiento de hormonas para crear un gen hereditario. ¿Bien? Vamos a continuar. Tenemos también los llamados disacáridos. ¿Qué quiere decir disacáridos? Son aquellos que provienen de la unión de dos moléculas de ¿qué? De dos moléculas de monosacáridos, especialmente de dos moléculas de glucosa. La fórmula general que nosotros tenemos para los disacáridos es 12 moléculas de carbono, 22 moléculas de hidrógeno y 11 de oxígeno, así como está indicando en la parte superior de la pantalla, ¿no es cierto? Y dentro de estos disacáridos tenemos lo primero, la sacarosa, que está formada por la unión de una molécula de glucosa más una unión de una molécula de fructuosa, quiere decir de un azúcar simple o de dos azúcares simples en sí, de una glucosa que se encarga de conducirse dentro de la sangre y de la fructuosa que es un azúcar de frutas, ¿cierto? También podemos encontrar esto en algunos frutos maduros. Por ejemplo, rápidamente podemos encontrar en la caña de azúcar. La sacarosa es llamada la caña de azúcar y nosotros lo utilizamos continuamente, ¿no es cierto? A través del uso de la chancaca, por ejemplo, a través del uso del azúcar doméstico que lo llamamos, ¿m? A través de la panela, que es un producto natural, entonces ahí está presente la sacarosa. Y esta sacarosa también, al igual que los monosacáridos, porque proviene de monosacáridos, también en su composición química, podemos decir de que está formado también por aldehídos, ¿cierto?
porque la glucosa y la fructuosa están unidos por enlaces eh, aldehídicos, vamos a decirlo así. Por ese motivo, entonces, el que proviene de ello, de la unión de ellos dos, la sacarosa, también está formado por grupos aldehído, y en este caso ya no por 5, sino por 10 grupos hidroxilos, por 10 grupos OH. Bien. El segundo disacárido tenemos la maltosa, azúcar de Malta. Resulta de la unión de dos moléculas de glucosa y se encuentra mayormente en las harinas malteadas y granos germinados, en los granos que recién están. A veces que consumimos, por ejemplo, encontramos en el mercado algunos granos que recién nosotros decimos que está saliendo el lifelito, hoy qué vamos a comer, ¿no es cierto? Ahí está. En muchos viveros o huertos donde se siembran verduras, pues hay pequeñas verduras que recién están creciendo y eso es bueno también consumirlo porque tiene una cierta cantidad de azúcar que es buena para nuestro organismo. ¿Y para qué nos ayuda? Nos ayuda estas plantas verdes o tiernas, nos ayudan en la digestión. ¿Por qué motivo? Porque esa cantidad que nosotros recibimos, por ejemplo, de proteínas, de vitaminas en los diferentes alimentos, tratan de hidrolizarse, de simplificarse con la ayuda de esta sustancia o azúcar llamada maltosa. Bien, esto sí está formada normalmente por dos moléculas de glucosa y sabemos que la glucosa tiene una fórmula especial, ¿no es cierto? Una fórmula C6H12O6, pero también se caracteriza por tener presente un enlace por el grupo aldehído y sus grupos de hidroxilos. No se olviden eso. La lactosa. La lactosa en sí es un azúcar de leche, es la responsable que presenten intolerancia a la lactosa. Muchas de las personas tienen esta deficiencia, ¿no? Por la cantidad de azúcar llamada lactosa que tienen en su organismo, pues ahora se vuelven intolerantes a la lactosa. Quiere decir que al momento de consumir esto, eh, vamos a considerar que más o menos les sirve con un tipo de toxicidad para ese organismo. Se convierte en el organismo una enzima que trata mm, de no recibir, de no recibir a este azúcar y esta enzima se lleva el nombre de lactasa. Mayormente pues trata de enjuagar o de limpiar a la parte del intestino delgado, pero en su demasiado consumo es dañina para el organismo, ya que te puede producir infecciones gastrointestinales. Bueno, al final puede convertirse este gastrointestinal, afectar al estómago, afectar a, a todo el conducto digestivo. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado, pero lo que está presente en esto es la combinación de moléculas de glucosa y las moléculas de galactosa. Bien, tenemos en un tercer lugar, también estamos hablando de azúcares de los glúcidos, hablamos de los polisacáridos. ¿Por qué decimos poli? Porque está constituido de más de dos moléculas de azúcar simple, quiere decir de glucosa, ¿no es cierto? Y dentro de ellos entonces tenemos el almidón. ¿Dónde lo encontramos el almidón? En muchos productos alimenticios, por ejemplo, la papa, la yuca, el camote, el maíz, el frijol, incluso aparte de tener harina, pues tiene almidón, ¿cierto? Entonces, pero existe dentro de ellos una cierta cantidad de azúcar. Y por ese motivo, al unirse entre el azúcar, el almidón
y la harina nos proporciona un aspecto energético para nuestro organismo. El glucógeno es un llamado almidón animal que se encuentra siempre en las fibras de los animales o recubriendo parte de los órganos de los animales. Pero específicamente, ¿dónde lo encontramos? De hecho, en la parte de los músculos o fibras y también en el hígado. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos nosotros presente también este glucógeno considerado como un almidón animal. Y aparte tenemos otros polisacáridos, ya son azúcar totalmente, podría considerarlo como dañino, que ya no lo consumimos nosotros, pero son buenos para otros tipos de seres. Por ejemplo, la quitina. La quitina ya se encuentra en el exoesqueleto de los diversos artrópodos. Y esos artrópodos los llamamos, por ejemplo, a los insectos, a los crustáceos. Siempre se encuentran ellos para que para poder apoyarle. Por ejemplo, una araña. Se ve que va colocando una tela, un hilo. Eso está constituido de una cierta cantidad de azúcar. Y ese azúcar se llama quitina. Pero nosotros bien sabemos de que al tener contacto otros seres con la quitina, pues trata de hacer daño a ese nuevo organismo. Entonces que debemos de tener mucho cuidado. Y también otro polisacárido estructural tenemos la celulosa, ¿no es cierto? Para esto nos sirve para formar la pared celular, especialmente en los vegetales. En la parte de la yema terminal de cada uno de los vegetales que nosotros podemos ver, ahí está este azúcar llamada la celulosa. Está constituida en sí por unidades de glucosa y también está presente eh, una cierta cantidad de sustancias, las cuales de sustancias podría considerar como tóxicas, y al mismo tiempo esta toxicidad de sustancias tratan de apoyar a la acidez, a la presencia de enzimas que existe dentro de todo el conducto digestivo de las personas. Entonces, si es que nosotros tratamos de consumir en su exageración, impensadamente, por eso se llaman polisacáridos, así como diría, por ejemplo, hablando de grasas saturadas y no saturadas, esta celulosa es como hablar de una grasa totalmente saturada, dañina, ¿cierto? Vamos a continuar. Tenemos en este caso ya, vamos al siguiente, eh, a la siguiente biomolécula orgánica, que son los lípidos. Los lípidos, de hecho, son las grasas que existen en todo medio libre para el consumo, ¿cierto? Pero ahora depende de la proporcionalidad en el cual uno se consuma. Por eso dice que son moléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno. Y también existe la participación de una parte de oxígeno, pero en pequeña proporción, ¿no es cierto? Además pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. ¿Y por qué se caracteriza? ¿Por qué es importante? Es importante teniendo en cuenta, se puede encontrar su importancia de los lípidos teniendo en cuenta tres aspectos importantes. Por ejemplo, estructural, reserva genética y energética y un aislante térmico, ¿cierto? Pero ¿por qué estructural? Porque trata de recuperar, de regenerar a todo el organismo, a todo el organismo. Acá dice, por ejemplo, las combinaciones de lípidos y proteínas, lipoproteínas, son constituyentes importantes de las células presentes tanto en la membrana celular como en las mitocondrias, dentro del citoplasma. Muy bien. Y la reserva energética, vamos a cambiar acá, aunque reserva genética también, porque trata de forzar, trata de reforzar a
a cada uno de los órganos encargados de crear el ADN, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que es una reserva genética. Al mismo tiempo, también es considerada como una reserva energética. ¿Por qué? Porque la cantidad de grasa almacenada dentro de nuestro organismo nos proporciona energía a nuestro organismo, siempre y cuando no sean saturadas, quiere decir, no sea tan pesadas o desagradables la cantidad de grasas que nosotros podemos consumir y asimilar en nuestro organismo. ¿Por qué aislante térmico? Porque trata de regularizar la temperatura de nuestro organismo. ¿Y dónde se encuentra esta cantidad de lípidos? En el tejido adiposo. Quiere decir, formando las partes, por ejemplo, de la cintura, eh, parte de la pierna, ¿no es cierto? Parte de toda la parte abdominal en sí de nuestro organismo. Ahí está el tejido adiposo. Entonces, por eso decimos de que es considerado también como un aislante térmico. Eh, Podría considerar también como aislante eléctrico. ¿Por qué? Porque trata de hacer más veloz la recepción de estímulos nerviosos y en esto, pues de hecho, influyen las neuronas. ¿Para qué? Para conducir rápidamente al sistema nervioso y el sistema nervioso de una respuesta instantánea. Muy bien. Eh, a estos, a esta cantidad de lípidos que nosotros podríamos consumir a través de diferentes formas, se los considera como ácidos grasos. Y pues muy pronto también estaremos tratando de ver qué tipo de ácidos vamos a encontrar. Y ahí dentro de estos ácidos grasos, pues tenemos los saturados y los insaturados o no saturados. Los saturados son aquellos que nosotros consumimos continuamente en nuestra dieta alimenticia. Y bueno, de hecho, pero en su exceso, en su consumo excesivo, es dañino para nuestro organismo. En cambio, los ácidos grasos insaturados son grasas simples y aquellas que nos permiten mantener nuestra energía. Se convierte en un aislante térmico, lo convierte en un aislante térmico a nuestro organismo. Y también tratan de formar las estructuras básicas de cada una de las células de nuestro organismo. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Los lípidos se clasifican en dos partes específicamente, en lo que son los lípidos simples y los complejos. Ahí hablamos, por ejemplo, del triglicérido. Nosotros bien sabemos que los triglicéridos y la presencia de colesterol pues son totalmente dañinos para nuestro organismo. El colesterol es un almacenamiento de grasa alrededor del corazón que no nos permite pues realizar movimientos exagerados, ya que por recalentamiento puede dar un paro cardíaco. Y los triglicéridos se encuentran mayormente en el cerebro, que por determinadas preocupaciones, alegrías o cóleras u otro tipo de sensación que una persona sienta, pues puede aparecer un derrame cerebral. Debemos de tener mucho cuidado. Y también tenemos los lípidos complejos, que está entre la unión de unas sustancias llamadas fósforo y glicerina. Quiere decir que son pequeñas grasas, pero dañinas para la salud. Y el último, los esteroides. Los esteroides son aquellas sustancias, si está dentro de nuestro organismo, pues ayudan a la maduración de hormonas sexuales, a la testosterona, por ejemplo, a la progesterona, ¿cierto? Pero si nosotros queremos tener excesivo dentro de nuestro cuerpo, ¿qué hacemos? Lo encontramos, por ejemplo, en boticas, en farmacias, a través de ampollas. ¿Qué es lo que hace? Tratan de excitar, tratan de alterar
a todo tu sistema, especialmente al sistema muscular. Pero dependiendo de tu dieta alimenticia, tiene que decir, o es decir, depende de tu dieta alimenticia para que tu organismo pueda resistir a esta aplicación de esta llamada esteroides. Por ejemplo, cuando nosotros vamos y vemos en la televisión unos hombres, unas personas que tienen unos brazos bien formados, es porque tienen puestas estas hormonas llamadas esteroides, que son un almacenamiento de grasa que tratan simplemente de inflar y dar forma por un tiempo a un organismo. Dejas de utilizarlo, pues nuevamente tu cuerpo retorna casi a su estado original, aunque ya no se regulariza tanto, pero lo importante es que nuevamente es como si decir se desinflara, ¿no es cierto? Bien, y pasamos rápidamente a las vitaminas que son muy importantes. Las vitaminas en sí, vamos a verlo rápido, se caracterizan porque actúan como cofactores enzimáticos. Tenemos ahí el complejo B, la vitamina C, donde lo encontramos en frutas ácidas y amarillas, por ejemplo, ¿no es cierto? Constituyen también importantes factores del crecimiento de las personas, especialmente cuando uno es niño, pues necesita el almacenamiento de consumo de vitaminas en su dieta alimenticia. Participa en la coagulación sanguínea, ¿por qué? Por la presencia de cantidad de hierro. Entonces tratan de coagular rápidamente a la sangre frente, por ejemplo, a unas cortaduras o algunas heridas que una persona lo tenga. Son componentes de pigmentos visuales, especialmente en la parte de la vista y en la retina, que es necesario tener ahí la presencia de vitamina A. ¿Y dónde se encuentra esto? Por ejemplo, en la zanahoria. ¿Mm? Muy bueno para tratar de regularizar nuestra visión, reducir la carnosidad, reducir la catarata en nuestra visión. Estimulan también en la absorción de calcio, donde lo necesitamos calcio en todas las estructuras dentales y óseas. Ahí lo necesitamos el calcio. Y protegen también a las diferentes membranas celulares a través de la presencia de una vitamina A. ¿Cómo se clasifican estas vitaminas? Se clasifican como liposolubles e hidrosolubles. Liposolubles porque se absorben en presencia de grasa, grasa, ¿cierto? Solubles porque se trata de disolver. Es decir, que a nivel de nuestro organismo aparecen unas grasas, unas sustancias enzimáticas que tratan de disolverlo a cada una de estas vitaminas. Y hidrosolubles, porque estas vitaminas tratan de disolverse dentro de nuestro organismo, pero ya no con grasa, sino con agua. Por eso dice hidrosolubles. Bien, y acá nosotros podemos identificar nuestros nutrientes, nuestros alimentos que continuamente debemos de balancear dentro de nuestra dieta alimenticia para que nuestro organismo tenga una buena funcionalidad. Depende de nosotros para estar sanos. Bien, creo que con esto estamos concluyendo este tema. Cualquier información, cualquier necesidad de que ustedes quieran, pues está ahí mi WhatsApp personal, o si no, te esperaremos para una aclaración determinada el día domingo. Muchísimas gracias por estar atentos a esta buena sesión.